Hola amigas y amigos de IntelliJuris, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Entreacto, esta serie organizada con la firma Barrios Mendoza Bergmans Abogados, en la que buscamos tratar temas de coyuntura para la comunidad jurídica y no jurídica, y en la que buscamos que los temas técnicos bajarlos a una cuestión práctica. Soy José Barrios y en esta ocasión platicaremos un tema que debe de ocuparnos a gobiernos, poderes judiciales, colegios de abogados, abogados postulantes, a toda la comunidad que de alguna u otra manera incidimos en la justicia cotidiana. Y me refiero a la nueva justicia civil y familiar a partir de la emisión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y quién mejor para darnos una perspectiva práctica que la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro? Me refiero a la doctora Mariela Ponce Villa, doctora en Derecho y especialista en Justicia Constitucional. Muchísimas gracias, magistrada, por haber aceptado la invitación para estar reflexionando acerca de la nueva justicia familiar y civil en México, desde una perspectiva, primero, como abogada y jurista, y segundo, como titular de un órgano responsable de la implementación, como es un poder judicial local, como es el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Muchas gracias, magistrada. Al contrario, José, muchas gracias por la invitación y felicitarlos también por acercar a todas las personas en general este tema que, como bien lo dices, nos concierne a todos, no solamente a abogados, colegios, jueces, etcétera, sino también a las personas, porque va dirigido a ellas. Estoy totalmente de acuerdo, magistrada, y nos conocimos hace prácticamente un año en un evento organizado también por IntelliJuris en Querétaro, en el que tuvimos oportunidad, en lo personal, de escuchar sus reflexiones acerca de los retos de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y no podíamos perder la oportunidad de escucharla profundizando acerca de los puntos que hay que tratar. Seguramente nos podríamos llevar muchísimos webinarios, seminarios y no concluiríamos, pero tratemos de abordar la mayor cantidad de puntos y retos respecto de este tema. Y si me lo permite, me gustaría empezar con una pregunta principalmente para quienes nos escuchan y nos ven y no tienen esta familiaridad con la justicia civil y familiar. ¿Qué significa el tener un código único, una legislación única, procedimental en materia civil y familiar? ¿Cómo cambia respecto a lo que teníamos antes, magistrada? Bueno, en primer lugar, al formar parte de una federación y estar conformada por estados soberanos y libres, cada estado tiene su propio código civil, su propio código de procedimientos civiles, o incluso algunos estados ya tenían por separado los códigos en materia de derecho de familia o procesal familiar también. Pero ahora, con este cambio, significa que todos los estados de la República Mexicana nos vamos a conducir a través de un solo código nacional, como su nombre lo dice, que va a ser aplicable en Querétaro, en Ciudad de México, en Yucatán, en Baja California. Las reglas procesales son iguales para todos en toda la República. Esto derivó, como se sabe, una reforma al artículo 73 constitucional, el artículo creo que más reformado, en donde cada vez se dan más facultades al Congreso de la Unión. En específico, en la fracción 30 del artículo 73 se les dio la facultad para crear una legislación única en materia de justicia procesal civil y familiar, replicando otras materias en donde ya se usa de esa misma forma, donde tenemos una legislación nacional. ¿Tiene sus bondades esta ley? Por supuesto que sí. La tendencia es ir transitando hacia los procedimientos de oralidad, sistemas de audiencia, porque tienen muchas ventajas. Más allá de la rapidez o la celeridad en la que se resuelven los procedimientos, creo algo de suyo importante es que las personas que tienen un problema judicial, que puede ser el problema de su vida, conocen a su juez a través del principio de la inmediación, en donde en una audiencia está el juez, escucha a las partes, recibe sus argumentos, sus pruebas, y el juez en la misma audiencia les explica las razones de su decisión. Eso no lo permite la justicia escrita o la justicia tradicional, vamos a llamar de esa manera, y creo que es una de las grandes bondades, porque
cuando una persona tiene un problema, como yo le decía, el problema de su vida, quizás sea un arrendamiento, un sumario de desahucio, el inquilino que no quiere pagar las rentas, por ejemplo, y el dueño de la casa tarda años en que se resuelva su caso y cuando llega la sentencia ni le entiende a la sentencia, ¿no? Totalmente. Y dice, bueno, ¿quién me resolvió? Aquí tengo el nombre del juez, pero no sé quién es, nunca lo vi o no lo conocí. Entonces, la inmediación, como uno de los principios procesales en estos sistemas, permiten ese contacto. Y como lo decía también, la celeridad procesal. Okay. Son aspectos muy, muy buenos. Y más allá de estas cuestiones o de estos principios procesales, esta legislación va a permitir que estos problemas de justicia cotidiana se resuelvan de una mejor forma, porque tenemos una legislación moderna, acorde a las necesidades actuales o las realidades actuales. Nuestros códigos son muy antiguos en la gran mayoría de las entidades federativas y pues no ajustados a la realidad. Además de que introduce mecanismos también para acelerar los procedimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es los mecanismos alternativos de solución de controversias. Que desde mi punto de vista no quedó bien regulado, pero bueno, se da el esfuerzo de ir hacia ese... De que las partes a través de la conciliación, del diálogo, puedan entre ellos mismos construir o llegar a acuerdos y solucionar el caso, presentar un convenio que es sancionado por los jueces y se resuelve el caso de una manera rápida. Se introduce lo que nos dice el artículo 17 constitucional con la reforma del 2017, en cuanto a que se debe privilegiar la solución de los conflictos por encima de los formalismos. Totalmente, que es la vocación del artículo 17 constitucional, ¿no? Y busca esta, o pareciera que ya se busca cumplir con esta garantía. Y antes de profundizar en esa parte, me gustaría platicar un poco del procedimiento de creación, ¿no? De cómo se llega a la emisión de este código. Y efectivamente, en 2017 tenemos esta gran reforma constitucional que nos platicaba, en la cual se otorga la facultad al Congreso de emitir esta legislación única. Se le otorgan 180 días para que emita esta legislación. Transcurren los 180 días, no se emite, no se inician los trabajos legislativos para emitir esta legislación y un colegio de abogados acude al juicio de amparo por omisión legislativa. Y casi 3 años después, la Suprema Corte resuelve que conceder el amparo y existe o emite un mandato judicial para que el Congreso cumpla con su obligación de emitir el código. Empiezan los trabajos legislativos, se emite el código y en su régimen transitorio establece una entrada en vigor el próximo abril de 2027. Y hoy, quienes estamos de alguna u otra manera cerca de los procedimientos de implementación de esta nueva legislación, pues nos damos cuenta que tal vez parecería ingenuo pensar que en todo el territorio nacional va a estar listo los poderes judiciales locales, el Poder Judicial Federal, para poder arrancar con esta legislación única en esa fecha. Entonces, pues pareciera que lo que fue un éxito en justicia constitucional, que creo, no recuerdo alguna persona que no haya celebrado esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues ahora en la justicia cotidiana, pues pareciera que es todo un reto. ¿Qué opina de esta parte, ¿no? Pues sí, tal como lo dices, José, es un gran triunfo, un gran logro que tengamos esta codificación nacional. También no soy partidaria de las codificaciones nacionales, creo que cada estado se debe dar esa libertad para que cada estado tenga sus leyes y que además de una manera menos complicada pueda ir proponiendo reformas, porque así es la aplicación del derecho. Pero bueno, ya tenemos la ley y la ley es la ley y se respeta. El gran reto que tenemos como poderes judiciales es justo ese régimen de transitoriedad y en específico el artículo 6º transitorio del decreto de creación de este nuevo código. Es muy buena la codificación, va a venir a resolver de una mejor manera los casos, sí, pero eso requiere de una adecuada preparación para la implementación. Después una adecuada implementación con todo lo que eso implica. Que son 2 pasos totalmente distintos y que requieren recursos, sí. Índices de desempeño totalmente distintos, sí, ¿no? Porque tienes que diseñar de acuerdo a tus realidades
cada poder judicial somos distinto, cada entidad federativa tenemos necesidades y problemáticas distintas, y a partir de ahí tienes que hacer un diagnóstico, cómo estás y qué necesitas para implementar de acuerdo a cómo está la legislación. ¿Y qué tengo? A partir de lo que tengo como Poder Judicial, ¿cuál es mi base, de dónde parto? Y ahora sí diseño el plan de implementación. Claro. Pero eso no le veo tanto problema si contamos con personas expertas en implementaciones que nos puedan diseñar todo un plan o diseñarlos nosotros mismos. El gran problema es que el artículo 6º transitorio nos limita demasiado, pero además nos puede generar responsabilidades. ¿Por qué? Porque el 6º transitorio nos dice que para la implementación los congresos de los estados van a asignar los presupuestos que los poderes judiciales requieran o soliciten para implementar, que el Poder Judicial tiene que hacer un plan o una programación por etapas y a partir de ahí ir solicitando las asignaciones presupuestales a partir del siguiente año, que empezó a aplicar este 2024, pero que no puede existir, para decirlo en términos muy claros, no puede haber plazas nuevas, es decir, no podemos crecer en los recursos humanos, ¿sí? No puedes contratar nuevo personal, sino dice ahí algo de esquemas compensatorios. Claro. Y que de acuerdo a tu diseño, a tu infraestructura que tengas, la tienes que adaptar para las nuevas necesidades, para las nuevas realidades de implementación del código. Eso es imposible. O sea, tendríamos un personal que estaría duplicando funciones con dos legislaciones y con dos procedimientos y con dos formas de trabajar y de mentalidad totalmente. Muy difícil, muy distinta. Entonces, yo soy juez civil y ahorita me pongo mi toga de juez tradicional porque los procedimientos vigentes, que son miles y miles y miles, van a continuar hasta que no lleguen a su fin. Y entonces hoy tengo la toga de juez civil tradicional o juez familiar y luego llega un caso de una nueva legislación y ahora me pongo la toga de juez de oralidad y con un pensamiento distinto, que eso es bien importante. O sea, no es que ahora tengamos que cambiar los diseños de los juzgados tradicionalmente como los conocemos para ir a salas de audiencia y ahí veo al juez y se pone su toga. No, eso es un cambio importante, ir dignificando también el acto de juzgar, pero el transitar de un sistema a otro tiene que ver incluso con las propias ideologías de los jueces en cada una de las materias en las cuales se desempeñan. Los jueces civiles son generalmente muy autoritarios, diríamos, y hoy transitamos a jueces democráticos. Una concepción de principios. La concepción de principios es totalmente, es la base de todo, ¿no? Y al ser principios diametralmente distintos, el de un sistema y otro, pues no se entiende cómo en una sola persona va a poder implementar uno y aplicar otro, ¿no? Es imposible. Y el gran riesgo es que el Congreso de la Unión lo ha anunciado con bombo y platillo, ¿no? Esto es muy bueno y ya las familias van a lograr esto, y sí, es verdad, porque está en el código. Claro. Pero para que no sea letra muerta, sí necesitamos una adecuada implementación, pero también para una adecuada implementación necesitamos recursos. Y no significa que los poderes judiciales estemos hablando de si no me das dinero no hago nada, no. Miren, muy rápido, y abro un paréntesis, yo implementé la justicia oral de adolescentes en Querétaro, fui la primera juez oral penal y de adolescentes, y de acuerdo a lo que ya nos marcaba la Constitución, a lo que nos decía la exposición de motivos, era el principio de los procedimientos de oralidad, de los procedimientos en sistemas de audiencias. Tenemos el primer caso, nosotros iniciamos en enero del 2018 y el presidente del Poder Judicial de entonces me dice, no tenemos nada, no tenemos juzgado, no tenemos sala de audiencias, discúlpenme la expresión, pero me dijo, aviéntatelo como sabemos, que te instalen una computadora y tomas la declaración por escrito y todo, y dije, no, si es un procedimiento distinto tenemos que materializar ese espíritu de la Constitución y justo como este tipo de cámaras, que en ese entonces no estaban tan desarrolladas, mi primera audiencia la hice con una cámara casera y con eso videograbamos la audiencia. Estuvimos en un salón de usos múltiples en donde lo convertimos en sala de audiencias, el escritorio del juez, el de las dos partes horizontales, el público, y lo comento, cierro el paréntesis, lo comento porque no significa que me quedo cruzado de brazos si no me dan un quinto, no. Los poderes judiciales estamos muy acostumbrados a hacer mucho o más con lo mismo. Claro. Pero la verdad es que esta implementación requiere sí de recursos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los datos del INEGI, el 70%
de los casos, de los que conoce un poder judicial, el 70% son materia civil y familiar. Más cargado, el porcentaje más alto es de materia familiar, que también está creciendo increíble la materia familiar. Pero ese es un punto muy importante porque, bueno, el tema de recursos lo sabemos, lo conocemos. Es un reto que tienen las legislaturas, que tienen los gobiernos de los estados. A nivel recursos, participaciones, aportaciones, sabemos que ha habido una tendencia de reducirlos, ¿no? de nivel federal hacia los estados. Entonces, sin duda la parte de recursos es un reto. Claro. Pero esta otra parte, esta perspectiva como juzgadora, de decir hay una voluntad o que además de recursos es un tema de voluntad para cumplir con la vocación de la Constitución, con la legislación, con lo que el legislador está buscando, ¿no? Y creo que eso es muy importante no solamente para jueces y para el personal de los poderes judiciales, sino también es un ejemplo para el poder legislativo, para los colegios de abogados, para los propios abogados postulantes que tenemos, cada uno desde su trinchera, es una responsabilidad de cómo sí hacer posible esta parte, ¿no? De cómo sí cumplir. Y pues, sin duda los recursos es una parte, pero pues también muchas veces hemos visto que hay recursos y si no hay voluntad, si no hay esta voluntad, no se logran las cosas. Entonces me parece muy importante. También creo que algo importante a destacar es, no todos los poderes judiciales están en las mismas condiciones. México es un país totalmente diverso. Son 32 entidades federativas, 32 entidades, 32 realidades totalmente distintas. No es lo mismo Querétaro que el Estado de México, que Colima, que Baja California, que Chiapas. ¿Cómo hacer que una sola legislación opere de la misma manera? ¿Cómo aplicar un mismo régimen transitorio en 32 realidades distintas, magistrada? No. Yo creo que toda esta tendencia de legislaciones únicas a nivel nacional, no sé de dónde puede surgir la idea que eso viene a solucionar los problemas de las personas. Creo que en lo que más se debe de fijar el legislador es en que las personas tengan solución a sus conflictos de una manera adecuada, en tiempos razonables, introduciendo nuevas instituciones, las tecnologías de la información, o como se denomina en el código, la justicia digital, que es muy buena, pero que también nos implica una carga a los poderes judiciales. Enseguida lo comento por qué. Y efectivamente tenemos realidades distintas. Hay estados o hay poderes judiciales de las entidades federativas que están más avanzados que otros. Algunos ya tenían implementados en sus códigos la oralidad en materia familiar principalmente, algunos en materia civil, o nada más para determinado tipo de procedimientos. Algunos otros no tienen absolutamente nada en sus códigos, o como el código de mi estado, que es de 1985, imagínense ustedes. Y además... Y es de los nuevos. Y es de los nuevos, bueno, sí, no es tan viejito. Y además los problemas que tiene cada un estado van siendo distintos. En mi estado, en un análisis que yo he hecho de cuál es la mayor conflictiva en materia civil o el mayor número de delitos que se cometen en mi estado, para darlo a conocer como una radiografía también de lo que hace el Poder Judicial y darlo a conocer a la ciudadanía, son los procedimientos de orden mercantil. Totalmente. Más del 50% son de orden mercantil, y de ese universo son los de cuantía baja. Es un porcentaje altísimo de cuantía baja que lo atienden lo que denominamos los juzgados de paz o los juzgados de menor cuantía, los juzgados menores. Y las grandes cantidades o de los procedimientos mercantiles ya están más en la justicia de oralidad mercantil. Entonces, esa es la realidad de mi estado. No sé cuál sea la realidad de Chiapas, de Yucatán, de algunos otros. Y nosotros tenemos oralidad en materia familiar solo para las medidas de protección. Claro. Y para un procedimiento sumario también, en donde en una sola audiencia se resuelve disolución de vínculo matrimonial, pero es muy reducido, muy, muy reducido. A partir de esas realidades, yo decía hace un rato, ¿de dónde viene la idea que una legislación única nos va a venir a solucionar los problemas? Tenemos la gran experiencia en materia penal, en donde un código nacional se crea con la finalidad de que todos estemos unificados. Bueno, porque hay distintos resultados en cada uno de los estados, claro, ¿no? Porque en las evaluaciones que se realizan dice, aquí sí sirve el código, por decir algo, y acá en esta otra entidad federativa no, si es la misma Constitución y es el mismo código. Claro. Porque tiene que ver con las realidades, porque tiene que ver con las implementaciones. O lo que sucedió mucho en materia penal es que fuimos al extranjero y adoptamos todo tal cual,
sin ver qué sí era aplicable o qué sí era útil. ¿Cómo tropicalizarlo a partir de nuestras propias realidades? Entonces es lo mismo en materia de justicia civil y familiar. Claro, y además creo que previo a esta gran reforma de 2015 y como sucedió con la oralidad mercantil y con el sistema penal acusatorio, el diagnóstico aparentemente nos dice, para poder implementar un sistema oral se requiere una legislación única. Se emite esta legislación única. ¿Cómo coordinar? ¿Hay una coordinación actualmente? ¿El órgano de coordinación, su operatividad es eficiente? ¿Qué retos existen en esa comunicación entre poderes judiciales locales con el Poder Judicial Federal? ¿Qué áreas de oportunidad encontramos en esa parte durante los siguientes 3 años para poder cumplir con la voluntad de que este sistema empiece a operar en abril de 2027? Pues yo veo que es solo apariencia. Ok. Solo decir, ya, mira, sí estoy cumpliendo con el transitorio y nosotros vamos bien. No es cierto. Efectivamente, el transitorio séptimo, el artículo séptimo transitorio del código dice que se tiene que crear o tiene que existir una coordinación y se va a crear una comisión que se le denomina COSIFAM, que es la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Oral, Civil y Familiar. Pero, ¿qué crees? Que esta comisión está integrada por aproximadamente 70 personas. Se instala a finales de agosto, 30 de agosto, si no mal recuerdo, porque estábamos justo ya en la fecha límite que daba el artículo transitorio. ¿Y por qué digo que son 70 personas? Le integran todos los presidentes de cada uno de los tribunales superiores de justicia, los que tienen por separado Consejo de la Judicatura, los presidentes de Consejo de la Judicatura, los presidentes de las comisiones de justicia de cada una de las legislaturas de los estados, la Comisión de Justicia del Senado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Gobernación es quien lidera los trabajos y es el titular, diríamos, de esta comisión. Tenemos un secretario técnico, pero con tantas personas que hacen, ¿no? Dice la frase, si quieres que algo no funcione, crea comisiones y comisiones y comisiones, y más con este número increíble de personas. Bueno, claro. ¿Qué llevamos a partir de esta comisión, de esta coordinación y del secretario técnico que tenemos? Creo que ha visitado ya todas las entidades federativas. No es un tema hacia el secretario técnico, creo que él hace también lo que puede. Lo que esté en sus manos y con los recursos que tiene. Pero la COSIFAM debe de irnos guiando en todo el trabajo que debemos ir realizando. Y el secretario técnico nos ha visitado y nos dice, miren, tienen que empezar con la armonización legislativa, aquí está todo lo que tienen que hacer, un cuadro de artículos, etcétera. Sí, nos apoya en esa parte, pero ¿por qué decía que es como simulado? Claro. Porque no estamos dando los resultados ni estamos cumpliendo con lo que hoy nos ordenan los artículos transitorios. Por ejemplo, nos dijo que en 180 días teníamos que tener ya la legislación local armonizada al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, nuestra ley orgánica, nuestro Código Civil, la ley del notariado, etcétera, etcétera. Muchas leyes que tenemos que ir modificando, incluso hasta la ley de desaparición de personas, con una institución nueva que se crea en este Código Nacional. Pues ya no sé cuánto llevamos, ya estamos sobre casi el año. Claro. Y no se ha armonizado la legislación. O el boletín concursal que se tenía que publicar, la plataforma nacional que va a estar a cargo del Consejo de la Judicatura, en donde todos los poderes judiciales la vamos a ir alimentando con los datos de todos los procedimientos, tampoco está lista. Puedo enumerar algunas otras que le correspondería a la comisión estar vigilando que sí se cumplen sus tiempos, pero no es así. O sea, estamos muy, muy, muy atrasados en eso. Y aquí tal vez me voy a meter un poco ya en la parte sustantiva del código, o no sustantiva, sino ya el contenido del código como tal, y tal vez un poco más técnico, pero mencionaba una parte de tenemos que adaptar nuestras legislaciones locales a esta legislación única. Y ahí me parece que también hay otro reto, y creo que ha sido muy visible en la justicia penal, y es separar la parte sustantiva de la parte adjetiva, como si se tratara de dos mundos totalmente distintos. Y no sé, ahí sí es una opinión totalmente personal, pues me parece que sí, efectivamente hay cuerpos normativos sustantivos entendidos como aquellos donde se encuentran los derechos y obligaciones de las personas, y hay otros procesales adjetivos que establecen las formalidades para ejercerlos. Pero creo yo que en estos cuerpos pues va a haber ciertas
cuestiones sustantivas, a pesar de que el cuerpo sea adjetivo, y que el sustantivo pues también tenga ciertas cuestiones adjetivas, y me parece que es muy complicado separarlos como si fuera un absoluto. Creo que hay disposiciones que pueden ser sustantivas y adjetivas incluso a la vez, o mixtas, y en esa parte pues me parece que es todo un reto para las legislaturas locales. ¿Con qué me quedé? ¿No? Realmente ¿qué me toca a mí? ¿Puedo o no puedo hacerlo? ¿No me estaré metiendo en la facultad del Congreso de la Unión? ¿O el Congreso de la Unión está invadiendo la esfera competencial? Y creo que incluso con esto comenzó con el tema del federalismo. O sea, el reto que existe en este federalismo cooperativo en el que vivimos, de hasta dónde las entidades federativas van a poder realmente ejercer esta facultad de adaptar sus legislaciones. Pues sí, tenemos que hacerlo. Y hay que hacerlo, y hay que cumplirlo. Aquí efectivamente hay muchas complejidades, porque luego hay líneas muy delgadas entre lo sustantivo y lo procesal y lo sustantivo. La figura que acabo de mencionar, la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, está en un código procesal. Totalmente. Pero tengo que reformar mi Código Civil para que vaya acorde a... Esta institución es sustantiva, está en el Código Civil. No se llama de esa forma, es la desaparición de personas como siempre la hemos... la Declaración de Ausencia como siempre la hemos conocido, pero ahora es Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, ante la desafortunada realidad que está viviendo nuestro país, claro, que incluso, pues, pero parece que como lo legitima, ya llevándolo y reconociendo la institución a una codificación. Entonces, sí tenemos ese gran reto. Nosotros en Querétaro creamos una comisión también de expertos local, eso no lo ordena el transitorio, pero a mí me pareció importante que los expertos en materia de familia, derecho de familia, expertos en materia civil, se sentaran en la mesa y dijeran las mejores adecuaciones son estas, y efectivamente que distinguieran no invadir terrenos que no corresponden, tanto en lo civil, en lo sustantivo, como en lo procesal. Claro. Y a nosotros lo que nos queda es hacer esa armonización de nuestro Código Civil y otras legislaciones, o la orgánica también, nuestra propia ley orgánica, atendiendo a las disposiciones de esta legislación única. Y a lo que nos enfrentamos también es que desde mi perspectiva, y lo comparten los magistrados del Pleno del Tribunal de Querétaro, es que no es adecuado, no es sano que se haya reunido en un solo código el procedimiento civil y el procedimiento familiar. Los dos, esa es otra cuestión. Y porque también por cuestiones de ideología, aunque siempre, y lo seguimos estudiando en el derecho, las fuentes del derecho, el derecho público o el derecho de la rama privada, pareciera que la materia civil sigue en el área del derecho privado, cuando esto no es así. ¿Por qué? Porque están involucrados niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, y los jueces de lo familiar hoy tienen que actuar con una mentalidad distinta a la del juez civil. Una perspectiva indistinta. Y entonces se entremezcla eso en el código, que ya no sabes qué le correspondió al juez civil o qué le va a corresponder al juez familiar. Hay una contradicción y un choque de ideologías para mí muy importantes en el código que van a impactar en la práctica. Y quien lo hace no tiene en cuenta esas perspectivas y esas ideologías, que pues a nosotros como jueces en la práctica nos va a generar muchos problemas en la aplicación. Claro, está la interpretación, está la adecuación, está la interpretación conforme, el principio pro persona, y podemos solucionar los temas, pero creo que no se trata de eso. Si bien es cierto, nunca vamos a tener una legislación perfecta, nunca jamás, y eso no es una crítica negativa al legislador, es imposible. Cierto es que lo más que pueda salvar en la norma será siempre mucho mejor, para no dejar a ese ámbito discrecional o a ese ámbito de la interpretación, porque siempre ahí se vienen los conflictos también muy, muy complicados entre partes litigantes, ¿no? ¿Y qué es lo que impacta realmente en la realidad social? Exacto. Es lo que impacta realmente al problema que tiene la persona, la mamá, el hijo, la persona de la tercera edad. Y creo que ahí también es muy importante el tema de qué oportunidades da esta nueva legislación para juzgar con una perspectiva de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué oportunidades vemos en esta nueva legislación en ese aspecto? Muchas. Desde el plano normativo eso está muy, muy bien. Son varias normas en el Código Procesal que nos hablan de la perspectiva. Estamos muy acostumbrados a hablar de la perspectiva de género, claro, pero yo digo perspectivas
en plural, porque es perspectiva de infancia, perspectiva de género, que incluso en la perspectiva de género no significa que sea solamente hacia la mujer, sino género en general. Totalmente. La perspectiva con adultos mayores, de indígenas, de personas afromexicanas que también ya están mencionadas en el código, reconocidas en la Constitución, y el código ya lo recoge también. Y eso es muy, muy bueno, personas con discapacidad o perspectiva de discapacidad. Y el código nos habla tanto de ajustes al procedimiento cuando se trata de personas indígenas o personas con discapacidad, pero también nos habla de cómo tiene que aplicar o cómo tiene que tener esa visión el juzgador de perspectivas dependiendo la calidad de las personas o lo que convergen las personas en las partes litigantes. Entonces digo, lo trae en lo normativo. ¿Qué necesitamos ahí? Una adecuada e intensa capacitación, porque yo veo que a pesar de que tenemos mucho tiempo con la perspectiva de género y que es obligatorio las capacitaciones anuales, pues a veces nada más en una sentencia recitamos la perspectiva de género es esto, y ponen la tesis y este es el método, pero cuando ves el resultado del caso dices, no aplicaste la perspectiva de género. Son cuestiones muy técnicas, muy elaboradas. La metodología de juzgar con perspectiva no es sencilla. Claro que no. No, y es porque aparte hay un principio de equidad que tiene que seguir el juzgador y cómo convive el juzgar con perspectiva y seguir respetando este principio de imparcialidad del juez, ¿no? Sí, por supuesto, y más en la materia penal, donde el estándar de prueba es muy exigente, muy alto, es correcto para no juzgar nunca a una persona inocente. Pero entonces ahí entran los temas de una adecuada preparación y una adecuada capacitación. En penal creo que lo tenemos más adherido ya, pero en materia civil, por ejemplo, los jueces del derecho de familia, a través de los protocolos para juzgar, los protocolos que tienen, que ha emitido la Corte para la entrevista a los niños, por ejemplo, las tesis, las jurisprudencias, pues nos van orientando. Ya está en la norma, qué bueno, pero creo que esa no es la solución. La solución adecuada para tener una aplicación adecuada es la capacitación. Y otra vez nos vamos al terreno de los recursos. Totalmente. Porque pues podemos dar las capacitaciones entre nosotros o decirle a las personas si lo hacen, no, tú consigue tus capacitaciones propias, pero así como sucedió en materia penal, ¿no? De repente todo el mundo sabía de oralidad penal y todo el mundo ofrecía cursos. ¿Cuándo has llevado una audiencia? Claro. Y ahora también ya empezamos a ver esas ofertas de vente a la oralidad para que funciones en la oralidad civil o familiar. Incluso se minimiza esto tanto que hasta dicen ven a clases de oratoria para que tengas éxito en los juicios orales, ¿no? Eso no es cierto, eso no es cierto. Y ahí tenemos otro tema, reitero, de recursos para una adecuada capacitación, para ir realmente con los expertos, para ir con quienes ya han trabajado desde hace mucho tiempo en estos sistemas de justicia oral, tanto en materia civil, que es muy distinta a la oralidad en materia familiar. Y esta capacitación tanto interna de los poderes judiciales, de los propios jueces, magistrados, de los funcionarios del Poder Judicial y de los abogados postulantes. Y de los abogados, también los abogados es una responsabilidad, creo, pues empezar a ejercer y a practicar esta oralidad, pues también viene una responsabilidad de capacitarse y capacitarse de manera correcta, como menciona, porque por supuesto que este tipo de reformas pues dan lugar a una gran gama de cursos, oferta educativa, y realmente cómo saber, ¿no? Como abogado postulante, ¿cuál es la correcta? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo adecuado? ¿Sabes qué nos sucedió en materia penal? La técnica de litigación es sumamente atractiva, muy atractiva. Sí. Y me parece muy buena, ahí demuestras las habilidades, las destrezas y demuestras quién es realmente un abogado o quién es realmente un juez que sabe controlar y conducir adecuadamente a las partes y cómo resuelve de una manera entendible y cómo explica de una manera entendible sus resoluciones hacia las partes y en la misma audiencia, ¿no? Eso me parece muy, muy bueno. Pero el gran problema es que, como es un sistema oral, vámonos a las técnicas de litigación. Y entonces tú eres el actor, tú eres el demandado, tú eres el testigo, tú haces el rol del juez y este es el caso simulado y vamos a hacer una simulación de audiencia, terminamos en un par de horas, 3 horas y todo el mundo aplaudimos y nos sentimos ya expertos en la oralidad, cuando no ha habido bases incluso para entenderlo adecuadamente desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Por qué ahora transitamos a eso? Eso es la base para después poder ir a la técnica de litigación. Y algo más, la técnica de litigación o el abuso en la capacitación en la técnica de litigación hace que nos olvidemos de lo sustantivo.
de la teoría general del proceso. Totalmente. Si no soy procesalista, si no sé el derecho sustantivo de una determinada acción, institución, etcétera, ¿qué le voy a meter, ¿no?, a mi argumento o en mi técnica de litigación? Entonces, sí, la verdad es que llegamos a absurdos y ahí es bien importante, y una buena capacitación pues te cuesta, ¿no? Y regresamos al punto de la importancia de los principios y entender los principios, ¿no? La base sobre la que está construida todo este sistema de justicia, que sí, una cosa es lo que pueda mencionar el código, y otra cosa son los principios que hay que entender, que hay que comprender, y las habilidades que hay que desarrollar para sensibilizarnos con cada caso concreto, porque cada caso, creo que este es el gran reto, pero también la gran oportunidad y la gran ventaja de este tipo de sistemas, en la cual pues cada caso va a ser totalmente distinto. Y no es una receta, ¿no?, en la cual tengas que dirigirte a 1 más 1 son 2. O sea, realmente cada caso va a tener sus propios retos, sus propias comprensiones, y hay que saber pues cuáles son los principios que tengo que aplicar y cómo aplicarlos y qué habilidades desarrollar pues para llevar a buen puerto ese litigio o esa controversia, claro, ¿no? Tanto por parte del juzgador, pero también esta responsabilidad de abogados postulantes, que es muy, muy importante. Y sobre todo, ahorita mencionaba la justicia penal. Yo recuerdo muy bien el tema de cómo empezó, cómo se ha venido, no quiero hablar de modulando, pero sí la perspectiva de la presunción de inocencia en procedimientos penales a partir de juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, con perspectiva de proteger a ciertos grupos en situación de prioritarios o en alguna situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, en delitos como discriminación, ¿no? ¿no? Donde la carga de la prueba ya no es, yo recuerdo el abogado penalista tradicional decir, no, es que es presunción de inocencia. Pues es que ya la carga probatoria se empieza a modular y hay que empezar a entender ese tipo de modulaciones. Y está, ¿no?, acá. Y es efectivamente está acá, está en una cuestión de principios, y esa capacitación es realmente la complicada, ¿no? Porque sí suena muy padre. Creo que estamos viviendo el sueño de cuando ¿qué quieres estudiar? Quiero ser abogado para realmente ir y pararme en una audiencia y hablar, y llegas y te gradúas y te das cuenta que es totalmente distinto. Oye, más cuando vemos ahora las series, ¿no? Claro. Y mucho de eso dices, así es en la realidad. No, así no es en la realidad. Así no es en la realidad. Y pareciera que llega la justicia oral y pues parece ser que ya se va pareciendo un poco a lo que tenía en mente. Y a ver, quienes hemos estado en una audiencia oral sabemos es un gusto muy, muy particular, pero quienes lo tenemos, pues es muy emocionante, es totalmente es un reto, es adrenalina, es algo muy distinto realmente a lo que era el sistema meramente escrito. ¿No? Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, platicaba al inicio que creo que es otro reto y otro gran tema, los mecanismos alternativos de solución de controversias, que me parece que ya existen y se han hecho varios esfuerzos a nivel principalmente local, me parece que y federal también, pero en la justicia cotidiana a nivel local creo que cada estado ha tenido sus propios esfuerzos, pero ahora con esta legislación única y una ley de medios de solución de controversias, ¿cómo visualiza esta parte en la justicia cotidiana, magistrada? Bueno, son dos cuestiones. Los centros de justicia alternativa, o como surgieron como centros de mediación, también poderes judiciales ya los tenemos desde hace muchos años. Claro. Yo ahora que cuando inicio mi gestión, el 1 de septiembre del 2021, impulso mucho más el uso de los mecanismos alternativos. Mi centro de justicia alternativa, hoy así se denomina por ley orgánica, pero se llamaba centro de mediación, como que todo era mediación. Tendríamos que irnos también hacia la conciliación, no solamente la mediación, y lo hemos impulsado mucho. Vamos a las escuelas, vamos a las asociaciones, y les damos a conocer estas metodologías, los capacitamos. ¿Por qué? Porque cada vez más van incrementando las cargas de trabajo y cada vez más se va tardando más la impartición de justicia. Por las mismas diseños procedimentales, tenemos procedimientos, lo que decíamos de las leyes muy, muy viejitas, muy antiguas, y procedimientos sumamente burocráticos, con muchos recovecos, etcétera. Entonces se hace larguísimo el procedimiento, pero al final se lo atribuyen al juez. Entonces impulsamos mucho el uso de los mecanismos alternativos y hemos tenido incrementos muy importantes. Entonces eso es una realidad que afortunadamente ya nos está funcionando. Okay. En segundo lugar,
¿Qué nos dice el código en cuanto a los mecanismos alternativos? Los reconoce, a diferencia de los códigos antiguos que pues en ese entonces no existía. Los reconoce, dice que en cualquier etapa las partes pueden llegar a un arreglo, a un convenio, a través del diálogo, la conciliación, no solamente desde el inicio, sino ya estamos en la etapa de pruebas o vamos a ir a la audiencia de pruebas, ahí ya pueden llegar a un arreglo. Y eso es muy positivo, eso es muy bueno. Creo que también tenemos que difundir más esta cultura de la paz, de que a través del diálogo puedas solucionar una problemática de una manera más pronta, más rápida, y que además te sientes con tu contraparte y entre los dos vayan buscando soluciones a la problemática que los dos generaron, porque para un problema necesitamos dos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no veo adecuado? Que cuando se presenta la demanda, dice que el juez radica y que entonces canaliza a las partes a mecanismos alternativos. ¿Por qué no lo veo adecuado? Porque creo que tuvo que haber existido una fase previa, una fase preprocesal, en donde digas, tienes este tipo de problemáticas, acude a los centros de justicia alternativa a solucionar tu caso. Y solo si no se soluciona, porque la conflictiva está muy alta, entonces ahora sí, judicializa, como llamamos en la materia penal, interpone tu demanda, preséntala ante un juez y se sigue el procedimiento, con independencia que en cualquier momento, en cualquier etapa, lo puedas dar por solucionado a través de los mecanismos alternativos. Entonces creo que es muy bueno que lo contenga, que lo señale ya el código, pero esta parte creo que nos va a generar, pues otra vez, ¿no? Un cúmulo de demandas increíble que no era necesario que llegaran a los procedimientos. Y aquí sumo otro tema que ya lo mencionabas, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que también ya se publicó, que es facultad del Congreso de la Unión, y que incluso aquí la vacatio es más corta. Claro. En enero del próximo año ya debe de estar implementada. Y con todo lo que trae de innovación esta ley, los poderes judiciales nos convertimos en entes certificadores para los mediadores privados, por ejemplo, pero nos tenemos que certificar primero nosotros. Sí. No recuerdo cómo se llama, centro nacional en donde se va a concentrar todo. No sé por qué esa tendencia a centralizar todo. Hace rato que platicábamos del Código Nacional. El Consejo de la Judicatura Federal va a concentrar la información de todos los poderes judiciales en esta plataforma, en el Sistema Nacional de Impartición de Justicia se denomina. Tienen que crear la plataforma y yo digo, bueno, ¿y por qué el Consejo de la Judicatura Federal? Claro. ¿O por qué esta plataforma cuando cada estado la puede tener? Pero bueno, esos son otros temas. Sí tenemos que difundir más los mecanismos alternativos para que nos logren funcionar. Por dos razones. Primera, para que las personas puedan solucionar sus problemáticas de una manera más pronta. Tenemos que decirle a las personas que la Constitución reconoce que no solamente, para solucionar tu problema, no solamente debes ir con el juez, como estamos acostumbrados. Hoy la misma Constitución en el artículo 17 dice, hay otras formas de que soluciones y antes de ir con los jueces hay mecanismos, por eso se llaman alternativos. ¿Alternativos a qué? A un procedimiento. Alternativos a que llegues a una sentencia que dicte un juez, que tiene que seguir un procedimiento y que puede ser muy, muy largo. Que las personas puedan confiar en estos sistemas de mecanismos alternativos, porque creo que la clave está ahí en ellos. O sea, siempre tengo que ir con los jueces para que me solucionen los problemas. Y esto no es así. Entonces, decirles, ya está en la Constitución, ya es una manera constitucionalmente reconocida, entonces que las personas solucionen pronto sus problemas. Esa es la primera razón primordial. Y la segunda es que si estamos transitando un sistema de oralidad, de inmediación, en donde los jueces no le van a decir a su auxiliar o a su secretario, tú desahoga estas pruebas, tiene que ser el juez. Claro. No será posible que los jueces cumplan si no se lleva un porcentaje alto de casos a solucionar a través de mecanismos alternativos. Por eso te decía que no veo adecuado esto de que primero presentas la demanda y después te canalizan a mecanismos alternativos. Sí logro darme a entender. Totalmente, y que no se rompe con esa, anteriormente la famosa audiencia de conciliación, que realmente era de todo menos de conciliación. No, perfecto, entonces, le seguimos. Mero trámite, ¿no? No, a través hoy de facilitadores, expertos en conflictos, te van guiando para que tengas una solución a tu caso. Entonces, si no le apostamos a los mecanismos alternativos, no le doy ni 6 meses porque es mucho para que la justicia procesal civil y familiar esté colapsada. Y entonces nos va a suceder o va a estar peor que lo que hay del sistema escrito.
Sí. Eso es fundamental. Y no significa que los jueces se quieran quitar casos encima, no. Es que los casos, estos de alta conflictividad, de prueba dudosa, de montos muy altos, son los casos que deben de estar hasta audiencia de juicio con los jueces. Los otros no. Y tenemos igual la experiencia en la materia penal. Todos los delitos de querella, los delitos menores, vamos a llamarle de esa manera, se solucionan por mecanismos alternativos, porque los jueces en un sistema de oralidad, no, imagínate, sí, que te lleguen desde las lesiones levísimas hasta secuestros. ¿Cuándo va a tener la capacidad del juez para atender eso? ¿Cuándo los poderes judiciales van a tener la capacidad de tener 100 jueces para atender esos asuntos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces no va a funcionar si no... Y sumaría un tema que incluso creo que hasta es carga de las universidades, la cultura del abogado, sí, de quien asesora a su cliente, de cuál es el objetivo, ¿no? Tal vez la justicia escrita era el objetivo, tener un procedimiento 2-3 años, largo, lo más largo posible, y el abogado, pues entre más largo mejor. Yo creo que también es un tema de cambiar la perspectiva y la cultura del abogado postulante, de que lo principal es, y el objetivo es, solucionar el tema. Y si la justicia alternativa, del mecanismo alternativo, me va a ayudar a llegar a ese objetivo de manera más rápida, con una menor carga para el cliente, pues voy a abonar a lo que está buscando la Constitución, lo que está buscando la legislación única, a poder realmente hacer un cambio en la justicia cotidiana. Y ahí sí creo que también en la oralidad y en la justicia oral, pero sobre todo en el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, creo que hay una alta responsabilidad, y que ahí sí pues viene desde la manera y la forma de enseñar el derecho en las universidades, de formarnos ya con esa perspectiva, ¿no? Con una perspectiva de utilizar estos mecanismos, porque me da la impresión que antes hasta los teníamos como subestimados, ¿no? O el mediador es mediador y como que abajo del juez. Y yo creo que son dos mecanismos totalmente distintos. Coincido que tienen que estar separados, que tienen objetivos totalmente distintos y circunstancias totalmente distintas. Entonces ojalá que logremos, y que poco a poco vayamos avanzando, cada quien desde su trinchera en ese sentido, y podríamos seguir platicando, magistrada, de muchísimos temas. Para cerrar este webinario, me gustaría platicar un poco de la tecnología, el tema de la justicia digital que mencionaba en este nuevo código, el reto que me imagino que también tiene que ver con un tema de capacitación, con un tema, por supuesto, de recurso presupuestario. ¿Cuál es su perspectiva desde este punto del uso de la tecnología en la justicia familiar y civil? Sí, yo soy totalmente convencida de la tecnología. También yo lo he impulsado bastante. Afortunadamente, lo que decíamos hace rato, cada poder judicial tiene realidades distintas. Afortunadamente, en mi poder judicial tenemos una infraestructura tecnológica como base importante, que se nos permite una operación al inicio. Cuando se estaba hablando de que estaba en el Congreso de la Unión, en todos estos años que tardaron de producirse el Código Nacional, se hablaba mucho que venían los medios tecnológicos, que ya venía el expediente electrónico, que ya nos íbamos a quitar de encima el papel. Y decíamos, excelente, qué bueno, traemos un problema en nuestros archivos. Estoy justo también en ese tema, porque bueno, yo entro al archivo y veo anaqueles llenos de papel, y cada vez van llegando más, y dices, ¿cuándo me voy a dar abasto para resguardar todo esto? Claro. Entonces, estoy también en un programa de digitalización, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Que sí, trae mucho avance en tecnologías, efectivamente necesitamos la capacitación. Ahorita abrí el código, porque bueno, no soy experta en tecnologías y no me aprendo los nombres, pero fíjense todo lo que tenemos que conocer ahora y que tienen que conocer los jueces. Área de transmisión, tiene que ver con la tecnología. Audiencia virtual, cadena de bloques, certificado digital, clave privada, ahorita les digo otro, digitalización, diligencia virtual, documento digitalizado, documento electrónico, firma electrónica, bueno, eso como quiera ya lo tenemos más avanzado. Mensaje de datos, metaverso. El código te habla del metaverso y qué significa y qué se entiende. Sala virtual, sistemas de justicia digital, videoconferencia, procedimiento en línea, etcétera. Entonces, lo trae en las definiciones.
Y nosotros somos jurídicos y decimos, sí, ¿qué es eso del metaverso? Totalmente. ¿No? Bueno, necesitamos esa capacitación, pero ¿cuál es el punto importante que quiero mencionar? Que nos dijeron que va a venir todo electrónico, todo digital, brincábamos de gusto y resulta que el código nos dice, poderes judiciales, tú tienes que tener un expediente físico y un expediente electrónico, porque las partes son quienes van a decidir qué sistema quieren. Pero además, o sea, le preguntamos, ¿tú qué quieres, expediente físico o electrónico? No, pues yo quiero seguir con físico, perfecto. En cualquier etapa del procedimiento, las partes pueden decir, ahora quiero electrónico. Sí, totalmente. Sí. O si al momento, siempre la presentación de la demanda va a ser en papel, física, lo entendemos. Si desde el primer momento yo digo, quiero expediente electrónico, en cualquier etapa del procedimiento puedo cambiar y decir, ahora lo quiero en físico. Entonces los poderes judiciales estamos obligados a seguir conformando un expediente, pero a la vez digitalizar todo para tener el expediente electrónico, porque si a la mitad del procedimiento las partes me dicen, ahora lo quiero electrónico, y no tenemos nada digitalizado, pues imagínense, o a la inversa, ahora lo quiero en físico y pues ahora saca copias o imprime o cómo. Entonces tenemos que llevar los dos sistemas. Hoy en este mundo, en este siglo XXI, que estamos en la década de los años 20 del siglo XXI, nos dice eso el código. Sí. Creo que no nos ayuda nada y entonces otra vez regresamos al punto. Necesitamos los recursos para implementar toda la tecnología que nos dice el código y para también tener la infraestructura tecnológica necesaria que nos permita tener la capacidad de almacenamiento. Y eso pues no lo tenemos todos, ¿no? ¿Y cuánto cuestan los recursos para la tecnología? Además, un tema de tecnologías también tiene que ver con la creación de los espacios para las salas de audiencia. Entonces tenemos que construir salas de audiencias, pero el transitorio nos dice, no, quédate en tu juzgado, ¿no? Casi que nos dice eso. Y una vez que tenemos la infraestructura y el equipamiento de nuestra sala de audiencias, tenemos que entrar al el equipamiento tecnológico. Cámaras de videograbación, audio, que nos permitan la grabación en tiempo real y de inmediato podamos bajar nuestra audiencia, como lo tenemos ya en la oralidad penal, mercantil, laboral. Y ahora, en el 70% de los casos que soporta un poder judicial, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, pues imagínense cuántas salas de audiencia debemos de tener. Y como no quedó desde mi punto de vista regulado adecuadamente los mecanismos alternativos, hoy no sé en realidad cuántos casos van a estar llegando con un juez civil, cuántos casos van a estar llegando con un juez familiar y cuántos casos son de justicia alternativa. Totalmente. Como sí lo tenemos muy claro y muy definido en la materia penal, por ejemplo. Sí, sí, y a ver, también un tema es, hablamos de todo este tema de justicia digital, nuevamente nos vamos a las distintas realidades en el país, ¿no? Entonces me parece que tal vez esta parte de la dualidad de justicia escrita, justicia digital, pues tenga mucho que ver con que todavía hay espacios o todavía lugares en el territorio nacional que no estén preparados para una justicia 100% digital, pero entonces ahí es hasta donde realmente esta parte tenía que caer una legislación única o darse la facultad a que cada estado estableciera o hiciera un diagnóstico de qué tan preparado estaba y entonces sí decidir esas reglas. Creo que ahí hay una gran oportunidad y también un tema de responsabilidad. Yo creo que la pandemia nos ayudó mucho. El tema digital, pues la pandemia fue un tema necesario y todo mundo, poderes judiciales, abogados, postulantes, gobierno, pues tuvimos que meterle quinta con el tema de la tecnología. Pero también el tema de la responsabilidad de que la tecnología no nos sirva para cumplir con los principios que están en la legislación, para cumplir con esta inmediatez y no como un mecanismo para alejar, ¿no?, al justiciable de la justicia, porque también es muy fácil utilizarlos en ese sentido. Qué bueno que lo mencionas, lo omití. Hay un procedimiento que es exclusivamente en línea, que ese es otro tema, ¿no? Los procedimientos en línea. Entonces tú piensas, es un procedimiento sumario que es muy común. Sí. Y tú piensas, bueno, y las personas de las comunidades, de la zona serrana, por ejemplo, de Querétaro, en donde incluso a veces el internet no funciona adecuadamente, ¿cómo van a tener ese procedimiento cuando la ley, y lo festejo, digo, qué bueno, es muy bueno que tengamos procedimientos en línea porque también son mucho más rápido, pero creo que no pensamos en todas estas realidades y no pensamos qué tanto
esos mecanismos de acercar la justicia, en realidad las estaríamos alejando. Totalmente. Sí, a mí me tocó después de la pandemia algún órgano jurisdiccional que pues efectivamente implementó los sistemas de justicia en línea, audiencias en línea, como todos. Pero ya en un 2022, 2023, 2024, seguirse resistiendo a que las partes acudan al juzgado, a que las partes acudan a platicar con los secretarios, que acudan a platicar, ya con el juez ya ni hablar, por un tema de pandemia, ya suena a que no se está utilizando la tecnología de manera responsable. Magistrada, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Me adelanto a hacerle otra invitación para seguir platicando de esto más adelante. Entiendo que su cargo concluye en los siguientes meses, pero como jurista, como abogada, como experta, a ver qué tal va avanzando esto después de ya acercándonos a abril de 2027, ver cómo vamos a estar y volver a platicar este tema y recordar este diagnóstico que hicimos el día de hoy y ver en dónde estamos parados en ese momento. ¿Y qué sucede? Porque nos habían comentado de esta comisión gigantesca que se iban a reformar artículos del Código Nacional que son necesarios, pero pues ahorita ya terminó el periodo de sesiones del Congreso, no sabemos si ahora en septiembre que inicia realmente se logre, va a quedar esto tal cual. También nosotros como CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, tuvimos acercamiento con senadores, con diputados para ese sexto transitorio. Si nos reformaran ese sexto transitorio, miren, no nos asignaron recursos de la Federación cuando es un código nacional, pero eso lo vemos ya muy difícil, con que no nos limiten para decir de que no puedes crear infraestructura, no puedes tener más personal, ya con que nos quiten eso, para no incurrirnos pues nosotros en una responsabilidad por ejercicio de gasto que no está contemplado, que es muy delicado. Totalmente. Ya con que nos quiten ese freno, podemos ir implementando de acuerdo a nuestras realidades de cada estado, de cada poder judicial. Entonces sería muy interesante ver qué sucede en los próximos meses y charlar sobre eso, o si se mantiene exactamente igual, porque como dices, el 1 de abril del 2027, que era otra cosa que nos dijeron, bueno, se va a ampliar el plazo. Yo eso no lo creo, porque eso nos decían siempre en materia penal. Y no se amplió. Que nos dieron 8 años, aquí decimos que nos dieron 4, pero en realidad son 3 años, 10 meses, porque el código se publica el 7 de junio de 2023 y entra en vigor el 1 de abril del 2027. No, y aunque hay una ampliación del plazo, el problema, eso no soluciona el problema de tener que tener... Sí, dame los recursos y lo implemento, porque tendremos que pensar en las personas. Si esto es para las personas y su justicia, la justicia cotidiana, debemos implementarla ya, para darles esas respuestas adecuadas y cumplir con ese espíritu, ¿no?, de la Constitución que comentábamos. Totalmente de acuerdo. Y no alargarlo cada vez más. Pero si no tenemos los recursos suficientes, y no es pretexto, no le vamos a poder responder a las personas con las expectativas que hoy se le está generando a toda la ciudadanía al anunciar con bombo y platillo este código. Totalmente, la voluntad de hacer las cosas desde las distintas perspectivas y aproximaciones que podamos tener cada quien. Muchísimas gracias, magistrada, y muchísimas gracias a todas y a todos en la comunidad de IntelliJuris por seguirnos. Nos vemos en el siguiente Entreacto. Muchas gracias.